George Staney Jr. fue un joven afroamericano de 14 años que se convirtió en una triste figura en la historia judicial de Estados Unidos. Su caso, que tuvo lugar en la década de 1940, está marcado por la injusticia racial y el sistema legal defectuoso de la época. Nació el 21 de octubre de 1929 en Alcolu, un pequeño pueblo en Carolina del Sur. Era el hijo mayor de George Staney Sr. y Em Staney. La familia vivía en una época en la que la segregación racial era la norma en el sur de Estados Unidos y las tensiones raciales eran palpables en la vida cotidiana. El 23 de marzo de 1944, la vida de George Staney Jr. cambió para siempre. Dos niñas blancas, Betty June Benecker, de 11 años, y Mary Emma James, de 7 años, fueron encontradas muertas cerca de la vía del tren en Alcolu. Las niñas habían salido a buscar flores y nunca regresaron a casa. Sus cuerpos fueron descubiertos al día siguiente, generando conmoción y miedo en la comunidad. El sheriff Newman se apresuró a resolver el caso y, en un contexto de segregación racial, las autoridades buscaron un culpable rápidamente. George Staney Jr. se convirtió en el principal sospechoso, en parte debido a que había sido visto cerca del lugar donde se encontraron los cuerpos. Además, su familia era la única familia negra que vivía cerca. La investigación y el arresto de George Staney Jr. fueron extremadamente problemáticos. El joven fue detenido sin pruebas sólidas y sin la presencia de sus padres o un abogado. Se informó que fue interrogado durante horas sin la presencia de adultos que pudieran proteger sus derechos. El juicio comenzó el 24 de abril de 1944, apenas un mes después de los asesinatos. La rapidez con la que se llevó a cabo el proceso es indicativa de la falta de atención a los derechos del acusado y la presión para encontrar un chivo expiatorio. Además, el juicio se llevó a cabo en un contexto de segregación racial, con un jurado compuesto exclusivamente por hombres blancos. El joven abogado de oficio asignado a Staney no presentó ninguna evidencia en su defensa y no llamó a ningún testigo. No se encontraron pruebas forenses que vincularan a Staney con los asesinatos, y el único testimonio en su contra provenía de las declaraciones obtenidas durante su interrogatorio, que se llevaron a cabo sin la presencia de adultos que lo protegieran. El juicio duró solo unas pocas horas y el jurado declaró culpable a George Staney Jr. de asesinato en primera instancia. La sentencia se dictó rápidamente y el joven de 14 años fue condenado a muerte en la silla eléctrica. El caso no solo fue un ejemplo de un juicio injusto, sino que también ilustra la profunda discriminación racial que existía en la sociedad estadounidense de la época. La rapidez con la que se llevó a cabo el proceso, la falta de una investigación exhaustiva y la ausencia de un juicio justo son ejemplos claros de la injusticia sistémica que afectaba a las comunidades afroamericanas en ese momento. El 16 de junio de 1944, George Staney Jr. fue ejecutado en la silla eléctrica en la Penitenciaría Estatal de Carolina del Sur. Era el prisionero más joven ejecutado en el siglo XX en Estados Unidos. La ejecución de un joven de 14 años sin pruebas concluyentes y un juicio justo generó indignación en muchos, pero en ese momento, la segregación racial y la falta de conciencia sobre los derechos civiles permitieron que la injusticia prevaleciera. Después de su ejecución, el caso quedó en la oscuridad durante décadas. Sin embargo, en la década de 2010, el caso fue revisado y atrajo la atención de defensores de los derechos civiles y abogados comprometidos con la justicia racial. En 2014, más de 70 años después de su ejecución, un juez de Carolina del Sur anuló la condena de George Staney Jr. La decisión se basó en la falta de un juicio justo, la violación de los derechos constitucionales del joven y la ausencia de pruebas creíbles en su contra. El juez señaló que el juicio original fue un engaño, destacando las numerosas violaciones de los derechos del acusado. La anulación de la condena fue un paso importante para corregir la injusticia que se había cometido contra George Staney Jr. Pero también puso de manifiesto las fallas sistémicas y la discriminación racial que persistían en el sistema legal estadounidense en la década de 1940. El impacto del caso en la sociedad fue significativo, aunque se haya producido décadas después de su ejecución. El caso contribuyó a la conciencia pública sobre la injusticia racial y la necesidad de reformas en el sistema legal.
En primer lugar, la anulación de la condena arrojó luz sobre la urgencia de abordar las injusticias históricas y corregir los errores del pasado. La revisión del caso destacó cómo las comunidades afroamericanas a menudo eran víctimas de un sistema legal que no las protegía adecuadamente. Además, el caso de Stinney contribuyó al creciente diálogo sobre la pena de muerte y su aplicación desigual, especialmente en casos de personas negras. La ejecución de un joven de 14 años sin un juicio justo llevó a una mayor reflexión sobre la moralidad y la efectividad de la pena capital, así como sobre cómo la raza influía en la aplicación de la pena de muerte. El caso también impulsó los esfuerzos para reformar el sistema legal y abordar la discriminación racial arraigada en él. A medida que la sociedad avanzaba, se intensificó la lucha por la igualdad racial y la justicia, y el caso se convirtió en un recordatorio doloroso de las consecuencias devastadoras de la discriminación y la falta de un sistema legal equitativo. En términos más amplios, el caso de Stinney se incorporó al legado de la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos. Contribuyó a la creciente conciencia sobre la necesidad de abordar la discriminación racial en todas las instituciones, incluido el sistema judicial. A medida que la sociedad avanzaba hacia la década de 1950 y 1960, el movimiento por los derechos civiles ganó impulso y las injusticias del pasado, como el caso de George Stinney Jr., se utilizaron como motivación para el cambio. En retrospectiva, es un recordatorio sombrío de las profundas divisiones y desigualdades raciales que existían en la sociedad estadounidense del siglo XX. Aunque su condena fue anulada, el impacto de su ejecución injusta sigue resonando en la conciencia colectiva, sirviendo como un recordatorio de la importancia de la justicia, la igualdad y la protección de los derechos humanos fundamentales para todos.